No tiene que ser el infierno. ¿Por qué no tiene que ser el infierno? Porque si la cautividad es la iglesia, o sea, los cautivos son la iglesia nunca ha estado en el infierno. O sea que las partes más bajas de la tierra no puede ser el infierno. La interpretación popular de la tradición reformada es que las partes más bajas de la tierra es la tierra misma y la encarnación del Hijo de Dios. ¿Existe algo más bajo para el Hijo de Dios que tomar cuerpo humano y experimentar la humillación y el sufrimiento del hombre? Ahora, esto tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque llevó cautiva a la iglesia. ¿Y qué hizo él para llevar cautivo a la iglesia? Tuvo que haberlo liberado, ¿verdad? Cristo tuvo que haberse vuelto libertador. ¿Y lo liberó de qué? ¿Del infierno o del pecado? O sea, ¿lo sacó literalmente del infierno o lo sacó literalmente del pecado? Lo sacó literalmente del pecado, y sacarlo literalmente del pecado les impide ir al infierno. O sea que las partes más bajas de la tierra no puede ser un lugar más allá, llámese Seol o llámese infierno, sino la misma tierra y la encarnación del Hijo de Dios como lo más bajo, lo más humillante. Y es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Tiene sentido a la luz del Salmo 68. Tiene sentido a la luz del llamamiento eficaz. Ahora, ¿cuáles son esos dones hombres que Dios saca de su cautividad a la iglesia? Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los dones hombres para la iglesia. O sea que aquí los hombres son dones para la iglesia. Tiene sentido. Es lo que el contexto mismo nos está diciendo. Así que creo que este texto no fundamenta una perspectiva de que el Señor fue al Seol a sacar a los que estaban en el paraíso, o que el Señor fue al Seol a sacar a los que estaban en el Gehenna o en el infierno. A partir de este pasaje, yo creo que no es posible argumentar. Y si bien a alguien le parece complejo el texto de Efesios 4, bueno, es que muchos textos de la Biblia tienen su complejidad, pero el hecho de que sean complejos no nos permite a nosotros asegurar una doctrina. Si es complejo, no quiere decir entonces que no podamos nosotros tener claridad sobre algo. El hecho de que sea complejo lo que quiere decir es que, ok, debemos respetar su interpretación e interpretar con cuidado, pero precisamente ese cuidado no puede degenerar en una serie de hipótesis y especulaciones que no tienen respaldo por el mismo texto. Ahora, si les pareció difícil ese texto, ¿qué tal si revisamos otro texto? Primera de Pedro, capítulo 3. Y este texto es muy utilizado para argumentar las perspectivas falsas del Seol. Primera de Pedro, capítulo 3. Mire lo que va a ocurrir acá. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, ojo, en el cual ¿qué? O sea, ¿cuál es el cual? Vuelva y lea. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, cuerpo, pero vivificado en espíritu. Oiga, ¿en el cual qué? En el espíritu. Ese en el cual es el espíritu. En el cual, o sea, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este texto es utilizado por las personas que afirman la perspectiva falsa del Seol para decir que el Espíritu de Cristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados cuando Cristo murió. Y obviamente esos espíritus encarcelados eran los espíritus de los injustos. Entonces van a decir que ese espíritu de los injustos estaba en el Gehenna, allá en el Seol, y él fue en espíritu a predicarles a estos espíritus encarcelados. Sin embargo, ¿es eso lo que el texto verdaderamente dice acerca de Cristo? Volvamos a leerlo. Pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó en espíritu a los espíritus encarcelados. Literalmente dice, predicó a los espíritus que ahora están encarcelados. Los que en otro tiempo, esos espíritus, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pregunta, ¿cuándo les predicó? ¿Cuándo les predicó? El énfasis del pasaje. ¿Cuándo les predicó Jesús en espíritu a ellos? ¿Cuándo? ¿Cuál es el énfasis del pasaje? Les predicó en espíritu cuando ellos, esos espíritus que ahora están encarcelados, estaban en los días de Noé. Pregunta, ¿cómo unos espíritus encarcelados estaban en el día de Noé? ¿Cuál es la respuesta? Pues que antes de ser espíritus encarcelados eran personas. Eran personas. Lo que el texto muy posiblemente está diciendo es que el Espíritu de Cristo fue el que les predicó a las personas en los días de Noé. Pero estas personas que no creyeron a la predicación del Espíritu de Cristo, ahora sus espíritus están encarcelados. Ahora, mire cómo termina el versículo 20. Mientras se preparaba el arca. Ese fue el tiempo en el cual el Espíritu de Cristo les predicó, en la cual pocas personas, miren el énfasis, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El énfasis de Pedro es este. Todos los que se perdieron en los días de Noé, por lo menos los que estaban al lado de Noé mientras él preparaba el arca, no tienen justificación. Porque todas esas personas recibieron la predicación por parte del Espíritu de Cristo. Y como rehusaron a creer, ahora esos espíritus están encarcelados. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo Cristo les predicó en espíritu a estas personas? ¿Cómo fue que pasó eso? Ahora, si usted va al capítulo 1, por favor, de la misma carta de Pedro, necesitamos es corroborar con el mismo testimonio de la carta. Mire lo que dice a partir del versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, subraye esto, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pregunta, ¿cómo el Espíritu de Cristo predicó en los días de Noé? Pues porque el Espíritu de Cristo estaba en Noé, así como el Espíritu de Cristo estuvo con los profetas que profetizaron. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, dice el pasaje. Era como si el mismo Cristo les hubiese predicado el Evangelio, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir,
cuando Pedro en el capítulo 3 dice que Cristo en espíritu les predicó a las personas de los días de Noé, pues claramente lo hizo a través de un profeta. Y no tengo duda que el profeta de ese tiempo, en el contexto que estamos leyendo, era Noé. El Espíritu de Cristo estaba en Noé y a través de Noé fue predicado el Evangelio. Pero estas personas no creyeron. Ahora, esos espíritus encarcelados que un día recibieron la predicación de Cristo serán juzgados. La interpretación popular de la tradición reformada es esa. Hay una segunda interpretación que no tiene nada que ver con la perspectiva falsa del Seol. Pero ¿sabe qué dicen? ¿Qué dice esa interpretación? Que los espíritus encarcelados de los que habla Pedro no eran los espíritus de las personas de los días de Noé, sino que eran demonios. Eran demonios. Y lo que dice esta perspectiva es que cuando Cristo muere en la cruz, le predica a los demonios. Ojo, no les predica para salvación, viste esta perspectiva, sino que les predica para condenación. Pero que esos espíritus encarcelados eran demonios. Y hay un teólogo que muy conocido en la actualidad, obviamente, que tiene esa posición de que de los espíritus encarcelados de este texto eran demonios, y es el pastor Miguel Núñez. Él cree que eran demonios los espíritus encarcelados de este texto. Sin embargo, la tradición reformada, la interpretación popular, no era esa. La interpretación de Calvino de este pasaje era que los espíritus encarcelados eran las almas de los injustos presas en el infierno, y que estaban presas en el infierno porque rehusaron a la predicación del evangelio de Cristo en Noé, en los tiempos de Noé. Así que, como lo pueden ver, textos que pudiesen parecer demasiado oscuros a la luz de su contexto, obtenemos mayor claridad sin decir que tenemos la interpretación plena del texto, porque tienen su complejidad. Pero podemos decir de alguna manera que explicándolos a la luz del contexto va teniendo a nuestra mente mayor claridad estos pasajes. Lo cierto es que a la luz de 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, el cielo y el paraíso son sinónimos. De tal manera que no hay por qué pensar que el paraíso está en el Seol y que el cielo es otra cosa, sino que es el mismo lugar donde siempre han ido las almas de los justos. Ahora bien, si revisamos Génesis capítulo 37, Génesis capítulo 37, versículo 35, mire lo que dice. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Hablando de cuando José fue vendido, ¿no? Jacob lo lloró. Y ahí en la palabra hebrea Seol, cuando dice descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, es el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos. Ahora, lo interesante es que parece que trae dos implicaciones la palabra Seol. La primera, como el sepulcro o la tumba, pero la segunda, como un lugar donde posiblemente las almas de las personas irían, como un lugar. Ahora, ¿qué dice el capítulo 42, versículo 38? Capítulo 42, versículo 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol, o sea, al sepulcro, a la tumba. O sea que la primera implicación que tiene la palabra Seol es de sepulcro, de tumba, donde va el cuerpo, ¿no? Ahora, el capítulo 44, versículo 29 dice, y si tomáis también a este de delante de mí,
y le acontece algún desastre, haré descender mis canas con dolor al Seol, a la sepultura o a la tumba. Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. O sea que una primera implicación es que el Seol es el sepulcro o es la tumba o es la sepultura. Ahora, Deuteronomio 32, 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Ahora, note que esto es un cántico, o sea, que trae mucha poesía. Pero lo que Moisés está diciendo en esta poesía trae consigo una implicación espiritual para el Seol. Y parece ser que esa implicación espiritual para Seol fue entendida por los escritores del Nuevo Testamento. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que la palabra Seol, aunque significa sepultura o sepulcro, para los autores del Antiguo Testamento tenía una implicación espiritual. Y mira la implicación espiritual que tenía en Moisés. Y arderá hasta las profundidades del Seol, porque fuego se ha encendido en mi ira. Y no quiero decir con esto que sea literal lo que Moisés está diciendo, es un cántico, es una poesía. Pero la poesía nos deja ver que la palabra Seol tiene una implicación espiritual. O sea, pareciera como si los antiguos pensaran que aparte de que el Seol fuera una sepultura o un sepulcro, traía una connotación negativa. Una connotación negativa. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la palabra utilizada en el griego para el Seol es la palabra Hades. Es la palabra Hades, o sea, la misma palabra que se utiliza para Seol. Cuando estuvimos viendo la parábola del rico y Lázaro, la palabra que se utiliza es la palabra Hades. Y el rico estaba en el Hades, o sea, en el Seol. Pero mire que no se dice lo mismo para el seno de Abraham. No se dice que el seno de Abraham es el Seol, sino el Hades. O sea que la interpretación de los autores del Nuevo Testamento de la palabra Seol tenía una implicación espiritual, como que el Hades no solamente es la tumba, sino que el Hades es algo más que una tumba. Es algo negativo, tiene una connotación negativa. Ahora, miren lo que dice Mateo en el capítulo 16. Versículo 18. Después de la gran confesión de Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del Seol, no prevalecerán contra ella. Al parecer, la palabra Seol aquí tiene una implicación espiritual, es decir, una connotación negativa, como más allá de la misma tumba o del mismo sepulcro. Y era la forma como los autores del Nuevo Testamento lo estaban interpretando. Seol o Hades. Seol o Hades. Ahora miren lo que dice Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Y qué palabras está usando? Hades. O sea, el Hades está asociado de una connotación negativa. Hasta el Hades serás abatida. Por cuanto hasta el Hades serás abatida, será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. O sea, nadie haciendo una lectura razonable puede decir que el término Hades sea positivo en el Nuevo Testamento. Siempre tiene una connotación negativa. Y siempre se dirige en términos de juicio, en términos de ira. ¿Qué implica eso? ¿O qué indica eso? Que había dos interpretaciones de lo que era el Hades. El Hades era la tumba, pero al mismo tiempo era algo más allá de la tumba con una connotación negativa.
que ese lugar donde está el rico, no Lázaro. Y eso nos hace pensar que los judíos tenían ese doble significado. Seol era tumba y sepulcro, y en el cántico de Moisés hay una interpretación, hay un significado más allá de la tumba, con una connotación negativa. Así que no puedo yo decir a la luz de las escrituras, lo que hemos estudiado hasta ahora, que en el Seol está el paraíso. No puedo llegar a esa conclusión a la luz del Nuevo Testamento, que en el Seol está el paraíso. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa para Seol en el Nuevo Testamento es Hades. Yo no puedo creer que en el Hades esté el paraíso, porque en el Nuevo Testamento el Hades siempre tiene una connotación negativa. Siempre. Así que a la luz de esto que hemos hablado, hay dos lugares: o el paraíso, seno de Abraham o cielo, o el Hades o Gehenna, que es el infierno. Así que todas estas perspectivas famosas, perspectivas falsas del Seol, pues claro, evidentemente son falsas, porque estamos viendo a la luz de las escrituras que no es tan sencillo como parece simplemente ir diciendo cosas respecto a esto, sino que claramente pues hay una complejidad a la hora de interpretar estos pasajes, y lo que estamos haciendo es precisamente ver esa complejidad de los pasajes. ¿Qué podemos ir concluyendo respecto a lo que estamos hablando? Lo que podemos ir concluyendo es que Lucas 16, 23 al 26 presenta una condición consciente tanto del rico como de Lázaro, presenta un lugar de tormento y que es ineludible. Y no podemos dar más allá, no podemos ir más allá escatológicamente de Lucas 16, 23 al 26. Porque no era el enfoque de la parábola. Ya sabemos qué enseñaba la parábola. Pero los principios que subyacen de esa parábola es que era consciente, que había tormento y que era ineludible. Y eso ocurría en el Hades, o sea, en el Seol, no en el paraíso. Lo segundo es que hay grados de tormento. El texto que acabamos de leer de Mateo capítulo 11 nos dice que era más tolerable el castigo para Sodoma que para Capernaum y Sidón. ¿Qué significa eso, que era más tolerable? Parece ser que hay grados de castigo. Y el Señor está juzgando. No es lo mismo el tormento que recibirán las personas antes de Cristo al tormento que recibirán las personas en el tiempo de Cristo y después de Cristo. Y lo que el Señor Jesús está diciendo: yo caminé entre vosotras y no me reconocieron. Yo no caminé en Sodoma. Yo caminé entre vosotras y no me reconocieron. Ustedes serán doblemente castigadas porque han sido testigas de mí. Y eso, por contraste, nos lleva a pensar que hay grados de recompensa en el cielo. Evidentemente hay grados de recompensa en el cielo. Y el famoso texto de Primera a los Corintios, que también muy mal interpretado por muchos. Primera a los Corintios, el capítulo 3, que dice en el versículo 10, hablando de los colaboradores de Dios, los pastores, los predicadores, los maestros: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, ¿cuál es la obra de alguno? La predicación. La enseñanza de Pablo y la enseñanza de los pastores a lo largo de la historia. Esa es la obra del cual el texto habla. Si la obra permaneciere, la obra con la cual sobreedificó recibirá recompensa. ¿Dónde? Pues en el cielo.
Si la obra de alguno se quemare, ¿qué? La predicación. Él sufrirá pérdida. No será condenado, pero sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, perderá la recompensa. Los predicadores, si no se esfuerzan en predicar fielmente las Escrituras, perderán recompensas en el cielo. Perderemos recompensas en el cielo, porque nuestra obra se quemará. Por contraste, los que están en el infierno también tienen grados de tormento. 3, que hay una prisión o una cárcel hasta el juicio final. Lo vimos en Pedro 3:19, los espíritus encarcelados. Y lo hablamos ahora, la forma como estos almas de los injustos van al infierno como una prisión a esperar el día del juicio final. Y número 4, están siendo castigados. El castigo es inminente. Pregunta final sobre esta temática. ¿Hay una segunda oportunidad para los hombres después de la muerte? Respuesta: no hay segunda oportunidad de salvación después de la muerte. No la hay. Y yo creo que ese sería básicamente el asunto final sobre esta temática. Ahora, me tomé el tiempo de explicar esta temática por la relevancia que tiene. O sea, generalmente no se habla del infierno, ni se predica del Hades. Y Jesucristo habló por lo menos 25 veces del infierno en los evangelios, más que del cielo. Lo cual nos debe hacer pensar de la importancia que tiene esta doctrina para nosotros. Muy bien, si hay alguna pregunta, en estos últimos 15 minutos podemos tener algunas preguntas al respecto. Yo tengo una pregunta, hermano. Dijo Adelante. que, bueno, Hebreos nos dice que está escrito que todos moriríamos una vez, ¿no? Y después el juicio. ¿Cómo encajamos entonces el caso de Enoc y Elías con respecto a su muerte? Si Hebreos nos va a decir que es necesario que mueran, ¿cómo respondería eso? Bueno, que hay una excepción. En la escritura siempre hay excepciones para todo. Es decir, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que el Señor tiene sus excepciones. El caso de David, cuando se comió los panes, no murió. Y generalmente el que se comía los panes y no fuera un sacerdote moría irremisiblemente. ¿Por qué David no murió? Porque el Señor hace excepciones. ¿Por qué cuando Saúl va donde la pitonisa viene Samuel? ¿Quiere decir eso que el Señor está probando la hechicería o la brujería? No, pero el Señor trajo de regreso a Samuel para dar una lección a Saúl. Era una excepción, pero en ningún momento el texto está probando la hechicería ni la brujería. De igual manera, el hecho de que Enoc y de que Elías vayan vivos al cielo es una excepción y es un anticipo que apuntaba a la glorificación de Cristo. O sea, era un anticipo para decirnos que el cuerpo de Cristo iba a estar en el cielo. Así que también tenemos que tener esa lectura ahí en el Antiguo Testamento. Así que el texto que citas es claramente un texto que se cumple, es una realidad, pero que tiene sus excepciones. Y básicamente el caso de Enoc y el caso de Elías, pues son excepciones. Son personas que subieron vivos al cielo. O sea que ese concepto de tener claro que hay excepciones a lo largo del plan redentor del Señor nos ayuda a comprender todos estos episodios que ocurrieron en la historia y el por qué ocurrieron en la historia. Ojo, no testimonios prescriptivos, sino descriptivos. El ascenso de Enoc, el ascenso de Elías, el que David se comió los panes y no murió, y la aparición de Samuel son descriptivos. Describen un relato histórico, pero no prescriben un dogma. Ojo, no prescriben un dogma, y como no prescriben un dogma, la iglesia no está llamada a imitar eso, sino que son excepcionales. Hermano, yo tengo una pregunta. Buenas noches, pastor. Oscar, adelante. Eh,
que es con respecto a el anticristo, o el principio anticristiano, como lo llama Luis Berkhoff, que indudablemente es descrito como un poder político por Daniel. El apóstol San Pablo hablaba de él como el hombre de pecado y como el poder eclesiástico, tal cual lo clasifica Luis Berkhoff. Posteriormente, el apóstol Juan describe estos dos poderes en las dos bestias en Apocalipsis, y es con respecto a este fenómeno, ¿verdad?, que surge porque hay dos grandes corrientes dentro de la teología reformada que interpretan el asunto del anticristo. Por un lado, algunos que, como Calvino y algunos otros, interpretaban en efecto a un personaje histórico, al anticristo. Y por otro lado existe esta otra interpretación más figurada de un poder o de un sistema político ateo, anticristiano, ¿verdad?, y religioso. Entonces, ¿cuál será esa será la pregunta, pastor, cuál será o cuál es la interpretación más convincente a la luz de las escrituras con respecto a este tema del anticristo? Oscar, mira, yo te voy a dar una respuesta muy personal. Yo creo que las escrituras no son muy claras respecto a eso, que si el anticristo es una persona o más bien representa un sistema. Lo digo porque la bestia aparece en Apocalipsis y aparece en el capítulo 13 y aparece como un sujeto. Sin embargo, si nosotros interpretamos Apocalipsis de manera simbólica, ¿por qué no pensar que la bestia representa un sistema de gobierno, que era el Imperio Romano en el siglo I? O sea, es válido. Como también creo que es válido creer que la bestia podía ser un personaje del siglo I, que bien pudo haber sido Nerón para los que creen en una adaptación del libro de Apocalipsis antes del 70, o bien pudo haber sido Domiciano para los que creen en una adaptación después del 70. Y que si es un personaje, desde la escuela historicista se repetirá a lo largo de la historia. Así que vendrá un personaje en el futuro. Pero yo creo que ambas posiciones pueden ser válidas. Mi posición personal, digamos, en nuestra iglesia local, la que hemos asumido es que es una persona, pero no creo que sea una doctrina, no sé, como para quemarse o para meter las manos o para dar la vida. No estoy tan seguro. Es decir, es más que todo como una posición de una iglesia local. No veo mucha claridad en el Nuevo Testamento que defina verdaderamente qué es el anticristo, pero en nuestra iglesia local, ya más personal, pues bueno, asumimos que es una persona que ha aparecido a lo largo de la historia, siempre un personaje anticristiano, y que al final de los tiempos pues aparecerá un personaje final anticristiano. Perdón, pastor. Entonces, la posición que adoptamos con respecto a este asunto, de alguna manera nos define o como preteristas o como historicistas o como idealistas. Esa es otra pregunta. Sí, te define porque, bueno, algo que es cierto, y es que si la bestia es un sistema anticristiano y se está interpretando a la luz de Apocalipsis como un sistema anticristiano, el que lo interprete así claramente es un idealista, porque está interpretando simbólicamente el libro de Apocalipsis. Ahora bien, muchos amileniales lo interpretan desde Apocalipsis como una persona que representa a personajes anticristianos a lo largo de la historia. Claramente es un historicista, porque ve un evento repetitivo o un personaje repetitivo en la historia hasta un anticristo final. Eso es un historicismo, que era básicamente más o menos la posición de los reformados, de los reformadores.
de Lutero y de Calvino, más o menos, porque habían variantes. Si el que interpreta ve a la bestia como un personaje que aparecerá solamente en el futuro, pues claramente es un futurista. Y el que interpreta a la bestia como un personaje que ya vino en el siglo I y que no volverá a reaparecer, sino que ya vino, claramente es un preterista. Entonces sí define el lugar o la posición en la que tú te encuentres a la hora de interpretar Apocalipsis. Ahora, Oscar, aquí hay una dificultad. Y es que las diferentes escuelas interpretativas del Apocalipsis se pueden conjugar. Y eso genera una dificultad. Por lo menos nuestra posición es una posición más historicista idealista. Se conjugan dos posiciones. Es decir, creemos que los eventos se repiten a lo largo de la historia y lo creemos así porque partimos de una interpretación simbólica del Apocalipsis. O sea que somos historicistas idealistas, pero hay otros reformadores que son idealistas preteristas, que creen igual en una interpretación simbólica, pero que la mayoría de los eventos ya se cumplieron, lo único que esperan es la segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, es un asunto ahí un poco complejo, pero creo que cada iglesia local asume una posición. Ahora, lo que sí va en contravía del amilenialismo o del postmilenialismo, que son las dos posiciones clásicas de la Reforma, es el futurismo. Es claro, o sea, todo aquel que crea que todo lo que dice Apocalipsis no ha ocurrido, sino que ocurrirá en el futuro, es futurista. Y si es futurista, muy seguramente es dispensacionalista. O sea que claramente esa posición va en contra del amilenialismo o del postmilenialismo. Y la otra posición es el preterismo pleno, que es una herejía, porque el preterismo pleno aún argumenta que la segunda venida de Cristo ya se cumplió. Entonces eso está fuera de todo pensamiento cabal de ortodoxia cristiana. Pastor, a mí me sorprendió mucho la interpretación del rico y Lázaro. Y me gustó mucho como dijo que era una historia que se contaba en ese tiempo, pero pues me gustaría indagar en eso. No sé si podría recomendarnos algunas fuentes donde encontráramos eso y podernos informar cómo era esa historia que se contaba en ese tiempo. Sí, generalmente tú encuentras un poco de esto en los comentarios bíblicos, solamente que no todos los comentarios bíblicos se unen en esto mismo. Hay algunos comentarios bíblicos que lo toman como una historia real, popular, y hay otros que lo toman como una parábola basada en una historia popular. O sea que los comentarios bíblicos que están de un lado o del otro se apoyan en una historia popular de un rico y de un pobre contada en la comunidad judía. Entonces, cuando tú vas a un comentario bíblico, muy seguramente te aparece. Si vas al comentario de William Hendrickson, te puede servir como para tener un panorama o una idea mucho más amplia sobre el tema. Si vas a la explicación que da Sam Waldron de ese texto, también vas a tener una idea mucho más amplia sobre esto. Y si vas al comentario de Sproul, de su Biblia, también vas a tener un comentario más amplio de esto, de la posición de Sproul respecto al por qué era una parábola y de la historia popular. O sea que básicamente es una consulta de comentarios y empezar a sopesar, pero ambas posiciones hablan de una historia popular. O sea, ninguna de las dos niegan eso. Lo que hacen es que están interpretando la historia popular o como literal, como una historia que traía una enseñanza. Ahora, la posición que creemos y que la tradición reformada cree, por lo menos la interpretación de Calvino, es que era una historia popular que trae una enseñanza y Jesús dio esa enseñanza a través de una parábola. Eso es. Pero básicamente en los comentarios es que tú tienes esa idea de esas historias. Ahora, no nos sorprende que los judíos tengan historias. O sea, las historias eran muy judías y por eso Jesús habla por parábolas, porque Jesús era judío. Y era una de las maneras como los rabinos peripatéticos le enseñaban a sus discípulos a través de contar historias. Entonces no nos sorprendamos si las historias populares
estaban en la comunidad judía en el siglo I, porque era muy judío contar historias. Incluso hay una fábula en el Antiguo Testamento, creo que está en el libro de los Jueces, hay una fábula donde un árbol habla. Entonces, no se nos extrañe que pues, hay historias muy populares en los judíos, ¿no? Última por mí. Cuando Jesús está en la cruz y los 3 días en los que está muerto, muy comúnmente se habla de que descendió al infierno, ¿no? Pero usted ahorita lo descartó. ¿Cuál sería entonces la posición al respecto, ¿no? ¿Qué pasó en esos 3 días? ¿La Biblia da respuesta respecto a eso? Sí, creemos que cuando Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, y en la luz del Nuevo Testamento el paraíso es el cielo, pues automáticamente el alma racional de Cristo fue al cielo esos 3 días. Y al cumplirse el tercer día regresa el alma racional de Cristo del cielo, se une a su cuerpo y se levanta entre los muertos. Así que no hay por qué pensar dónde estuvo el alma de Cristo. El alma de Cristo estuvo en el cielo. Creo que a la luz de eso es muy claro, y por muchas complejidades que traiga este tema, tampoco tenemos por qué pensar que el alma de Cristo deambuló por ahí. No, fue al cielo directamente, y del cielo tomó su cuerpo y fue levantado. Gracias, gracias, pastor. Terminamos con una breve oración entonces. Amén. Amado Señor, Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por este tiempo que nos permites reunirnos a través de este medio. Te damos gracias por la vida del pastor Alejandro, que da de su tiempo también para poder continuar con este tema de la escatología. Y también, amado Dios, te pedimos que lo guardes y a nosotros nos ayudes también a continuar estudiando, indagando, y que podamos concluir esta materia de escatología. Te pedimos, amado Dios, que también prepares nuestros corazones para el domingo, para poder disfrutar del culto de adoración en nuestras iglesias, y que podamos ver con esperanza ese glorioso día en que tú volverás. Oramos en tu nombre, a ti, amado Padre, en el nombre de tu Hijo, a ti, amado Padre Celestial. Amén. Gracias, Buenas pastor. noches, que descansen, Dios los bendiga.